La serie, conocida como Parasite, nos traslada a un mundo invadido por parásitos extraterrestres. Y yo sé que suena un poco raro, pero que no te deje engañar. Es una serie con un trasfondo filosófico bastante interesante. De hecho, su protagonista, Izumi Shinichi, es un tanto peculiar, ya que a lo largo de toda la serie sufre ciertos cambios psicológicos que valen la pena analizar. Para comenzar, analicemos un poco el primer Izumi. Se nos presenta como un chico que parece encarnar el estereotipo japonés, o tal vez no. Disciplinado, moralista y sumamente delgado. Tampoco es un chico atlético y mucho menos alguien popular en el instituto. De hecho, parece tener nulas habilidades para socializar, aunque a pesar de ello, consiguió que esta chica se enamorara perdidamente de él. Arriba la esperanza, abuelita. Sin embargo, lo que llama la atención en este personaje es su profunda empatía hacia los otros. A diferencia de muchas personas, pone el bienestar de los demás por encima suyo. Sería el tipo de persona que podría sacrificarse sin dudarlo, tal como se muestra en esta escena, donde intenta salvar de la golpiza a uno de sus compañeros de clase, incluso aunque este último lo haya tratado muy mal. Un actuar que parece originarse a partir de una trágica experiencia que vivió durante su infancia, ya que cuando era niño presenció de primera mano el sacrificio de su madre. Esta admirable mujer, con tal de salvar a su hijo de una herida letal, prefirió derramar sobre sí aceite hirviendo, provocándole una herida bastante grave y dejándole una cicatriz de por vida. Este hecho provocó ciertos cambios en el comportamiento de Izumi. Por un lado, y tal como se nos confirma más adelante, vive sintiéndose culpable por haberle causado ese daño a su madre. Por ello, no es extraño que ponga a los demás primero que a él. Así no se volvería a repetir aquel trágico dolor. El segundo cambio tiene relación con aquello conocido como identificación, un proceso psicológico en el cual un sujeto asimila una característica del otro para sí mismo. En este caso, el sacrificio de su madre, ya que de ahí en adelante Izumi parece simular este acto, sacrificándose por los demás. Con la llegada de Migi a la vida de Izumi, comenzarían los cambios que definirían el rumbo de este personaje. Como ustedes recordarán, Migi le explica a nuestro protagonista que su mera presencia provocaría cambios no solo a nivel fisiológico, sino también modificaciones psicológicas. ¡Muy bien, premio doble! De manera muy superficial, la simbiosis de Migi le otorgó mayor resistencia al débil cuerpo de Izumi. Fueron evidentes también los cambios en relación a su fuerza física, su velocidad y sus reflejos. Sin embargo, hubo otros cambios en apariencia imperceptibles. De manera bastante extraña, comenzaba a tener más confianza en sí mismo. El miedo y la inseguridad que lo caracterizaba se iba disipando paulatinamente. Dejaba de sentir temor hacia cosas que antes lo horrorizaban, como las arañas. Aunque bueno, si me llego a encontrar a estas cosas, creo que tampoco tendría miedo de nada más. Prosiguiendo, es importante mencionar que la influencia de Migi en el cambio psicológico de Izumi no se debió únicamente a su simbiosis. No debemos olvidar las profundas pláticas que estos dos personajes realizaban de manera constante, mismas que terminaban por hacer reflexionar a Izumi en más de una ocasión, ya que, a diferencia de Izumi, Migi veía el mundo desde una perspectiva bastante racional y objetiva. Su discurso se encontraba alejado de cualquier punto de vista moral. Por ejemplo, no le encontraba sentido sacrificarse por los demás, ya que desde su punto de vista, lo único que importa para cualquier especie es la autopreservación. Se le nota también indiferente ante la vida humana. Considera absurdo que los humanos se vean a sí mismos como la única especie importante en el mundo. Después de todo, ¿por qué la vida de un humano tendría que valer más que la de cualquier otro animal? ¿Quién lo decidió? Lo vemos también cuando Migi habla de los otros parásitos. Menciona que no hay nada malo en sus acciones, ya que solo se están alimentando como lo haría cualquier ser vivo, tal como los humanos lo hacen con el ganado. Entonces, ¿por qué habría de castigarlos? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Todo esto comienza a generar cambios en el comportamiento de Izumi. Lo podemos ver evidenciado en cosas muy pequeñas como responderle a sus padres por cosas muy insignificantes, hasta incluso llegar a provocar malestar y dolor en las otras personas. La empatía que tanto lo caracterizaba comenzaba a desaparecer de a poco. Tú eres
Shinichi Izumi, ¿no es así? No obstante, no toda la influencia de Migi resultó ser negativa. Desde que lo conoció, Izumi comenzó a valorar la vida de todo ser en el planeta. Ya no pensaba que los humanos eran lo único importante, como en el caso de la araña, una escena que no solo nos dio a entender que su miedo había desaparecido, sino también se refleja una verdadera preocupación por la vida de seres tan pequeños como los insectos, cuestión que se corrobora en muchas ocasiones, como cuando salvó al gato de ser apedreado por unos adolescentes sin conciencia. Toda vida es importante. El segundo cambio más importante en la vida de Izumi llega después de la muerte de su madre. Con la finalidad de salvarle la vida a nuestro protagonista, Migi decide fusionar aproximadamente el 30% de su ser con Izumi, acción que exacerbaría los cambios en su cuerpo. Con respecto a la parte fisiológica, Izumi parece adquirir músculos gratis sin tener que ir al gimnasio. Ah, caray, eso sí me interesa. Tanto su fuerza como su velocidad parecen ir más allá de las capacidades humanas. Sus habilidades se asemejan más a las de un parásito. Son evidentes también los cambios psicológicos que va desarrollando. Ahora parece controlar casi a la perfección sus emociones. No se deja guiar por estas y actúa basándose enteramente en la lógica y en la racionalidad. Su pensamiento parece ser muy parecido al de Migi, ya que adopta una postura objetiva de lo que sucede a su alrededor, manteniendo una visión bastante realista de las cosas, sin contaminar sus opiniones con emociones o sentimientos. Su empatía parece desaparecer casi por completo, convirtiéndose en una persona con una tendencia al narcisismo. Comienza a priorizar su vida por encima de cualquier otra cosa. De igual forma, la constante exposición a la violencia provocó una insensibilidad sumamente marcada. Lo que antes era visto como algo grotesco y aberrante, ahora pasa a ser algo de la cotidianidad. Inclusive, las muertes de las personas cercanas a él no despiertan emoción alguna, como aquella incapacidad para llorar, cuestión que prevaleció aún después de la muerte de Kana. Con respecto a su ideal de justicia y de sacrificio hacia los otros, irónicamente continúan vigentes. Para que nadie vuelva a sufrir el dolor de perder a un ser amado por culpa de los parásitos, Izumi se encargaría de eliminarlos, convirtiéndose así en la última defensa de la humanidad. Pese a ello, un trauma seguía persiguiendo a Izumi y en esta ocasión lo acechaba con más fuerza que nunca. Aquel agujero en su pecho le recordaba diariamente aquella culpa que le carcomía por dentro. Aunque haya sido un parásito, él había asesinado a su madre. Sentía que por su culpa, su familia se había destruido. De no haber convencido a su madre de ir a aquel viaje, tal vez, y solo tal vez, podría haber seguido con vida. De niño, hizo que se lastimara y ahora había provocado algo mucho peor. Es por ello que cada vez que Izumi veía algo que le recordara a su madre, inmediatamente después su pecho comenzaba a doler, como una especie de síntoma psicológico. Este síntoma probablemente provocó aquella desconexión con sus emociones y no necesariamente la simbiosis de Migi. Algo que podría confirmarse con el siguiente cambio emocional de Izumi. Para ello debemos recuperar una de las muertes más trágicas de este anime. Ustedes recordarán a Tomura Reiko, un parásito bastante peculiar, probablemente más inteligente que el mismo Migi y con una excelente construcción psicológica. Tomura Reiko resultó ser un factor decisivo en Izumi. Después de su muerte, nuestro protagonista regresó a ser el chico amable y empático de antes, pudiendo volver a manifestar sus emociones como todo un ser humano. El sacrificio que hizo para proteger al bebé humano le recordó al propio sacrificio de su madre. Por primera vez, entendía las razones que motivaron aquel sacrificio del que tanto se reprochaba. Izumi se perdonó, y con ello, alejó todo el dolor y resentimiento que resguardaba en su corazón. Finalmente, el último gran cambio de Izumi llegaría con la aparente muerte de su mejor amigo. El sacrificio de Migi provocó que Izumi regresara a un estado similar al que tenía antes de conocerlo, aunque en esta ocasión con experiencias y recuerdos que lo harían crecer como una mejor persona, regresando a ser Izumi Shinichi.